6 de febrero de 2023. Ese día arrancó Rescate Sostenible Corporativo y hoy celebramos el episodio 100. Pensaba ponerte un trocito para que vieras cómo sonaba, pero casi que no. Y en lugar de hacer alguna gracieta, como siempre, lo que sí nos gustaría es darte las gracias. Sí, a ti, por estar ahí al lado cada vez. Y por las preguntas, que nos habéis hecho preguntas. Y vaya si las hemos respondido todas, que aquí no nos callamos ni bajo el agua. Así que tómatelo con calma o dale al 1,5 porque tienes RSC para rato. Adelante, episodio 100. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en paulabaldo.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, Paula. Hola. ¿Qué tal? Disfrutando de mis vacaciones. Aunque reconozco que cuando la gente esté escuchando esto, será mi primer día de curro después y estaré de otro humor. Seguro. Bueno, eso, ¿qué más da? Aquí estamos todavía. Y yo estaré, que empezaremos vacaciones de podcast, eso sí. Eso sí, estaremos de vacaciones de podcast porque llevamos 100 episodios. Bueno, entre medias hemos hecho vacaciones de vez en cuando, ¿eh? Sí, pero bueno, que 100 episodios no es un número así. No Oye, está nada mal, ¿cuántos podcasts llegan a 100 episodios? A ver, no me acuerdo cuál era la estadística en concreto, pero bastante más, voy a decir un número así al azar, 80-90% no llegan al 5. No llegan al 5. Bueno, pues nosotros llevamos 100, así que es para poner la medallita y darnos un pequeño descanso. Sí, efectivamente. Y pedimos preguntas y respuestas. Parecía que no llegaban, pero de repente... De repente llegaron. Y llegaron. Hoy vamos a tener un episodio que nos va a quedar larguito. Sí, porque además muchas cosas, más que preguntas, es un plan, ¿qué opináis de? ¿No? Y entonces al ser un ¿qué opináis de? A lo mejor al opinar nos enrollamos un poco más de la cuenta. Pero está muy bien. Pedimos a nuestros oyentes, a vosotros, que nos mandarais preguntas, nos habéis mandado y hoy toca responderlas, efectivamente. Responderlas, exactamente. Ninguna ha sido personal, todas han sido preguntas de sostenibilidad y asociado a Así sostenibilidad. Que, muy bien. Muy bien. Bueno, pues venga, empiezo leyendo las preguntas y vamos respondiendo. Venga, arranca, ¿vale? con la primera. La primera que tenemos de Rosario, que nos preguntó, ¿no? Nos dijo: tengo una pregunta para el capítulo 100 de RSC. Tras el salto de la noticia de la implantación del SDR, ahora explicamos, todas las empresas pusieron el grito en el cielo por el tema. Sara Egesen, la nueva ministra, también comentó que el sistema debía estar implantado a finales de 2026. Efectivamente es lo que pone la ley. Es la que pone la ley, iba a decir, lo comentó, pero porque viene en una ley, no porque a ella le apetezca. Es porque viene en la ley. Y además, seguro que si fuera por ella hasta sería antes. Además recuerdo que la jefa de servicio del ministerio en el CONAMA dijo que en finales de 2026 debería estar funcionando. No me vale de que hemos empezado. Hemos empezado, que esté ya la cosa rodando desde hace tiempo. Eso es, continuó. También se puso como límite el 22 de mayo para que las empresas plantearan un plan sobre su implantación. Y pregunta Rosario: ¿en qué ha quedado la buena noticia? Nos preguntaba por una pequeña actualización de la situación y qué opinión tienen las empresas o estas que querían retrasar todo, ¿no? Cuéntanos, Paula. Pues empezamos con la buena noticia. La buena noticia, que además ha salido hoy, yo la he visto hoy, yo creo que acaba de publicarse, es que Sangüesa, que es una población de Navarra, no muy pequeña, pero tampoco es muy grande, es una población tirando a rural, pero bueno, que tiene su aquel también, estrena un sistema de SDR precisamente
como proyecto piloto ahí en Navarra. Llevan 1 mes y medio, más o menos, y la idea es que esto se extienda a toda Navarra si se ve que la cosa va bien, y va bien, porque por lo visto con este mes y medio de recogida de datos e información, se ha estimado que las máquinas que las han puesto pues en algunos ¿cómo se dice? Supermercados y algún lugar más así como un poco estratégico de la propia Sangüesa, han recuperado el 75% de lo que se pone en el mercado. O sea, que es llegar a los objetivos de la Unión Europea. No me digas, así que pones un SDR increíble. Y llegamos a los objetivos. ¡Qué cosas! Entonces, la verdad que están muy, muy contentos. Ahora mismo les están dando, si no recuerdo mal, creo que era 10 céntimos por envase. Uh-huh. Es lo que el precio que se ha puesto. Está ahí mira, acabo de encontrar, está en la calle Mayor. O sea, han puesto una máquina en la calle Mayor y luego en una línea de supermercados y algunos comercios también que han decidido colaborar. Y la verdad que apunta buenas. Desde la propia comunidad, bueno, de la comarca, han decidido que esto hay que darle valor y también están agradeciendo mucho a la ciudadanía el esfuerzo. Uh-huh. Y que parece que va tan bien que esto de extenderlo al resto de Navarra, pues parece como bastante viable. Así que eso es buena noticia. Sangüesa, para que nos hagamos una idea, que lo he buscado, 5.000 habitantes. Chiquititas, sí. Mis tíos son parte de esos 5.000 habitantes. Muy bien. Pero bueno, que sepamos que, a ver, España es la primera vez que se pone, pero que el SDR en Europa existe desde hace muchísimo. O sea, que simplemente que es que no nos hemos puesto a ello todavía. Pero raro será que no consigamos. De hecho, en Europa los datos de los países europeos que ya llevan años con ello llegan algunos hasta el 92% de la recuperación del envase. Que no está nada mal. No está nada mal. ¿Qué están haciendo las empresas? Pues a ver, las empresas, querida Rosario, siempre patalean. O sea, esto es así. Cada vez que sale una norma nueva que implica un cambio, aunque lo vean venir, tienen que tener su derechito a protestar y patalear. Es como cuando a un niño pequeño le quitas un caramelo. O sea, va a protestar. Ahora, ¿se han quedado en la protesta? No, evidentemente, porque como saben que tienen esa obligación legal, se han puesto las pilas más o menos, y ya hay asociaciones varias, sobre todo relacionadas con el sector del envase de bebidas y de alimentación, que están agrupándose distintas entidades para crear el equivalente a una asociación grande, como lo que sería ahora Ecoembes, que no es asociación, es empresa, pero como con esa perspectiva, pero enfocada hacia el servicio de devolución y retorno. Así que también la cosa avanza. ¿Llegaremos a tenerlo funcionando antes de que acabe 2026? Esperemos. También tengo yo noticias no oficiales y chismorreos que hablan de de una presión muy importante de grandes empresas para evitarlo. O sea que yo ya he escuchado a varias personas con una voz, digamos, que no se inventan las cosas, diciendo que hay una presión bastante fuerte de ciertos sectores. Entonces, yo creo que va a salir adelante, pero no olvidemos que no todo el mundo está por la labor. No, y palos en las ruedas van a meter, o sea, eso seguro. O sea, seguro. Hay que contar con ello, pero es que en cualquier proceso de cambio eso siempre sucede. Me da igual que sea un SDR que cualquier cambio. O sea, estoy pensando ahora mismo cuando se prohibió fumar en el interior de los bares y las cafeterías. O sea, sí, protestó todo el mundo que pudo protestar y lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlos en cuenta que eso va a pasar. Esperemos que a la velocidad que debería de ser. Y luego recordemos que en nuestro país tenemos SDR funcionando desde hace décadas que funcionan perfectos. O sea, perfectos. Y el ejemplo más paradigmático lo tiene Paula ahí en Asturias con las botellas de sidra. Las botellas de sidra, sí, que siempre se devuelven y se retornan a... De toda la vida se ha hecho, se sigue haciendo y funciona perfecto. Claro, porque utilizan todos los palos de sidra, que se llama, en vez de marca son los palos de la sidra. Todos los palos utilizan los envasadores el mismo modelo de botella. Efectivamente. Entonces, como tiendas son del mismo color, el mismo aspecto, la misma forma. De hecho, la denominación de origen de la sidra, la botella tiene hasta unas dimensiones establecidas y marcadas. O sea, no puedes hacer cualquier botella. Entonces, pues es muy fácil que funcione cuando tienes un envase común a todos. Porque da igual que yo haya comprado sidra de
unos y luego se lo devuelva a otros, en realidad. Efectivamente, porque es la misma botella, exactamente la misma. Exactamente igual, es eso. Otra que a lo mejor es menos conocida, yo no sé si realmente funciona como un SDR, pero yo creo que sí, que son los palets. Los palets de madera para embalaje y para transporte de mercancías, estos azules o rojos, que la marca que los comercializa creo que es Chep. Yo diría que esto es un SDR en toda regla, que funciona. En general, sí. De hecho, el palé es a nivel industrial, yo creo que se ha reutilizado muchísimo hasta que acaba rompiendo. O sea, normalmente es un material que además es bastante resistente, tiene unas medidas estándares también, que de hecho los barcos, los cajones estos enormes de los camiones, están dimensionados los palés para encajar ahí y se mide así. Bueno, hay estándar europeo, estándar americano y todo eso, pero bueno, que hay unas medidas básicas y entonces se diseñan los envíos en función de los palés, cómo se estructuran. Entonces yo creo que ahí también, salvo que se rompan, es algo que además no es un material tampoco, se usa mucho y no es barato, tampoco es que hay que ser tal, un palé no cuesta 4 duros. Y luego además tenemos gente que hace cosas con palés rotos. O sea, que es un material como fácil, ¿no? También de... Sí. Así que bueno, yo ojalá vayamos por buen camino con los SDR porque nos irá mejor a todos. Sí. Venga, continuamos. Esto también era de Rosario, que decía, por otro lado, me estoy leyendo un libro que comenta el concepto de sombra climática, que lo describió la periodista Emma Patí. No sé si conocéis el concepto, pero quiere ir más allá de la huella de carbono e incorporar comportamientos sociales. ¿Te has leído el libro? No, me he leído un artículo de Emma Patí. Qué raro. He leído el artículo porque es verdad que no conocía el concepto de sombra climática y dije, uy, tengo curiosidad. Lo primero que pensaba es como que es un concepto de la huella de carbono, pero más poético. Sí. O sea, es la sensación que he tenido, ¿no? Cuando estaba leyendo. De hecho, para que os hagáis una idea, lo que divide esta mujer, lo que hace es que el concepto, lo que hace es que la huella de carbono no sea solo la clásica que hemos hablado tú y yo un montón de veces aquí en el podcast, sino que además tenga en cuenta decisiones de consumo, o sea, qué hábitos de vida tenemos, qué compramos, qué expectativas incluso tenemos respecto a cómo queremos vivir y la comodidad que queremos tener, qué decisiones tomamos en función de qué decisión de empleo tomamos, decisiones tipo el número de hijos que vamos a tener, si vamos a invertir o no y dónde, si vamos a hacer donaciones y dónde. Y luego también una parte que es la que a mí me gustó más, que es la parte de la atención, es cuánto tiempo y energía mental dedicamos a la crisis climática en concreto. Entonces me parece que a nivel de huella de carbono personal, que es diferente que lo de la organización, es un concepto muy interesante porque es más amplio. O sea, es más amplio. No solo me dedico a medir, como muchas calculadoras que hay en internet de esa huella de carbono, pues qué como, cómo me muevo, tal, sino que además también tengo en cuenta pues mi día a día, cómo influye en otras cosas, como por ejemplo, ¿me quejo en voz alta del cambio climático o no me quejo en voz alta del cambio climático? Y ahora tengo un abanico precioso, que ahora mismo me están dando ganas de ir a cogerlo, pero sonaría aquí el flap aquí en el micro, que pone puto cambio climático. O sea, cualquier persona que me vea con él queda claro. Eso sí, ¿se puede medir esto o no se puede medir esto? Esto es la parte difícil del asunto, porque claro, Emma Patí sí que dice en el artículo que es como que se debería medir así, pero ¿cómo medimos esto? O sea, ¿cómo medimos que yo hable 5 veces o 500 respecto al cambio climático en mi entorno? Que es distinto que lo cuente en mis redes sociales a que se lo cuente a unos colegas con los que voy a cenar y no tienen ni idea del cambio climático y toman una decisión, ¿o no? O vas a una charla a un cole. ¿Qué diferencia hay o nosotros en el podcast? Sí, es difícil. O sea, me parece bonito como concepto, ¿eh? Yo lo entiendo y me parece muy chulo el hecho de poder valorar que la huella de carbono va... Es que al final es como todo en sostenibilidad, todo está súper interrelacionado. Mira, yo voy a decir algo que siempre que hablo de esto me acuerdo de mi asignatura de ecología de la carrera. O sea, me encantó esa asignatura porque fue la primera vez que pude ver realmente como con más margen cómo estaba todo conectado de una manera u otra. Y entonces al final es súper difícil eliminar cosas sin afectar. Entonces
sí que es verdad que estos conceptos como el de la sombra climática ayudan también a darle como más amplitud, pero también dificultan la medición concreta de resultados. Y ya sabemos que lo que no se mide, pues... no lo podemos mejorar, ¿no? Efectivamente, es dificilísimo. Que está muy bien, pero bueno. Esto va a entrar un poco en la esfera de lo utópico, que vamos a hablar en varias de las preguntas. Ahora en varias de las preguntas, sí. Sí. Muchas gracias, Rosario. Se agradece que estás ahí siempre escuchando. ¿Vamos con otra pregunta? Vamos con otra. Venga, nos dejó un comentario en Spotify Juan Miguel y nos dijo: hola compañeros, os podría preguntar vuestra opinión y los criterios seguidores sobre la EBC, que es la economía del bien común, o Econ Good, que es un movimiento altermundista internacional disruptivo, y cómo aglutinar dicho movimiento y el BBC, que es el balance del bien común, para que sea referente europeo y en Latinoamérica y el resto del mundo como sello de sostenibilidad o certificación que podamos usar como referentes. Cambiar competencias y el PIF, el famoso PIF, por cooperación y contribución al bien común. ¿Cómo de fácil o de sencillo ves esto? Bueno, vamos a empezar por la confesión. Yo tengo un libro aquí al lado que se llama La economía del bien común, del señor Christian Felber, que es el que creó este concepto, es el autor de este concepto. Tengo el libro desde 2015, 2016. Si no recuerdo mal, es un economista, ¿no? Es economista, sí. Es un economista nacido en Salzburgo en el 72. Mira, tengo aquí además como tengo la chuleta. Y la verdad que es el iniciador del proyecto del Banco para el Bien Común y también del movimiento de la economía del bien común. Ha escrito más libros, pero este fue el primero. De hecho, lo compré porque le vi en una charla. Este señor le vi en directo. Me gustó lo que contaba, porque es verdad que me gustó ese enfoque diferente de la economía. Después de él tenemos otras cosas, como la economía de rosquilla, y han salido otras cosas, ¿no? No es porque este es de los más antiguos, yo creo, por lo menos desde que yo tengo conciencia de que existen estas cosas. Me chifla lo que plantea, pero me parece como concepto precioso, pero complicadísimo, porque tiene una cosa, que es que se basa en valores. Sí, o sea, él lo que promueve es que transformemos la forma de hacer economía basándonos en los valores personales. Y ahí es cuando se complica la cosa, porque entonces tendríamos que confiar en que todas las personas tuviesen los mismos valores. De hecho, la idea un poco principal es eso, que las empresas, por ejemplo, no se rijan en simplemente ganar dinero, sino que se rijan en cómo aportan o cómo ayudan a su entorno, que es algo que está totalmente relacionado con otra de las cosas que yo siempre trabajo mucho, que es la parte de triple balance, ¿no? Y cómo aportamos a nuestro entorno desde otras actividades que haga la organización. Pero esto, insisto, en una empresa se basa en valores, y ¿quién tiene esos valores? Parten de quien toma las decisiones. Entonces, si el dueño de la empresa, sus valores es ser el más rico del universo, pues me parece a mí que economía del bien común poca. Claro. Esto es un tema, pues decíamos, un poco, según mi punto de vista, un poco utópico, precisamente por eso, porque valores, yo es lo que digo, los valores son como los culos. Todos tenemos uno. Entonces, cada uno tiene sus valores y son diferentes a los de una persona, y además luego ocurre muchas diferencias entre países, y claro, en las notas de todo esto estamos dejando siempre notas en las notas del programa, referencias. Y dice la Wikipedia que se basa en esta economía del bien común en la confianza, en la honestidad, en la responsabilidad, la cooperación, solidaridad, generosidad y compasión. Y claro, esto proponérselo a las empresas, pues no lo sé, yo lo veo un poco complicado. Es complicado. Y luego además, que consta que el libro está sin leer, pero sí que sé cosas de este tema, porque en su momento le escuché a este señor hablar y en su momento miré cosas. La verdad es que como él es economista, sí que plantea un poco cómo se podría hacer, ¿no? O sea, es como qué cambios deberían hacerse para llegar a este punto. Pero claro, son cambios, insisto, muy complejos. O sea, por ejemplo, propone que las empresas que trabajen de esta manera, pues que tengan determinadas ventajas legales, tipo pues menos impuestos, o que tengan unos mejores aranceles, que sea más fácil que consigan crédito, en compra pública que tengan ventajas también, ¿no? O sea, que haya como eso, que se beneficie a las empresas con este enfoque
de alguna manera. Claro, pero eso ya no implica solo cambiar los valores de la persona que dirige la empresa o que toma las decisiones, sino que también tenemos que pasar a una escala superior, que es cambiar los valores políticos de quien dirige. Porque estas decisiones de, pues vamos a poner menos impuestos a las empresas, ¿qué tal? Esto lo decide el político o política de turno que esté en ese momento. Tiene que también tener unos valores alineados con eso. No es que ahora mismo haya muchos partidos políticos que estén con esas ideas en la cabeza, ¿eh? Entonces, bueno, es complicado, es complicado. O sea, las ideas son buenas porque hay que hacer un balance financiero y un balance social. Mirar, pues eso, cosas que se pueden hacer, pero implican unos cambios a nivel de sociedad que me parece genial que alguien los plantee. O sea, que diga, oye, esto podría hacerse distinto. ¿Y cómo podría ser si fuera distinto, no? Que es un poco lo que cuenta. Pero claro... Al final lo que decía, los políticos son el reflejo de la sociedad y los valores que tiene la sociedad. Entonces, pues es lo que decía, yo no veo a muchos partidos políticos planteando este tipo de medidas. Claro, es que, por ejemplo, uno de los puntos que tiene es que haya un máximo de sueldo, ¿no? Para todo el mundo, un máximo, un tope. Entonces, claro, y un máximo de propiedades, un ratio entre las propiedades y el patrimonio, ingresos y patrimonio que tengas, máximo. Que el excedente se reparta. Sí, claro. A mí no me importa, pero... A mí no me importa, pero estoy segura que la persona que cobra ahora mismo, que gana más, que de hecho creo que el ingreso máximo, si no recuerdo mal, era el 20 veces el salario mínimo, que en España hay gente que cobra bastante más que 20 veces el salario mínimo, pues sí. Seguro que no quiere cobrar menos. Ahí está. Yo aquí veo un tema que en mi entorno por lo menos veo mucho, que es como la lucha contra el capitalismo, ¿vale? Entonces hay mucho, no sé si decir discurso, muchas ganas, mucho forma de actuar intentando acabar con el capitalismo. Que yo no defiendo el capitalismo, no me parece positivo, pero es lo que tenemos. Entonces mi visión no es, está bien, vamos a luchar contra el capitalismo, te voy a apoyar siempre que quieras luchar contra el capitalismo, pero mientras tanto hay que hacer algo. Entonces mi visión... Sí, no podemos esperar a que desaparezca. Efectivamente. Entonces mi visión es, vale, pues estamos aquí con las armas que tenemos, con las reglas que tenemos, con las reglas el capitalismo que tenemos, establece unas reglas. Vamos a luchar con esto. Entonces mi visión es siempre, sí, vamos a intentar no ceñirnos a un capitalismo puro y duro, pero mientras tanto vamos a luchar. Por ejemplo, las valoraciones económicas de los beneficios ambientales. Uh-huh. Si yo valoro económicamente un parque nacional, soy capaz de plantear una serie de, no sé, de beneficios, de ventajas, de formas de conservación para la persona que solo valora el capitalismo. Exacto. No sé, es un ejemplo que no que se me dice viene. que eso sea fácil de hacer, ¿eh? No, dar valoración. Fácil, ni muchas veces es lo mejor. Yo qué sé, hay mucha controversia. Sí, porque hay veces que se pierden cosas por el camino. O sea, en el momento que valoramos económicamente cosas, es muy difícil valorar la belleza de un parque. Por ejemplo, pues has dicho, ¿qué euros le ponemos a la estética, este entorno, ¿no? De hecho, lo comentamos, luego más tarde lo vamos a comentar con el tema de valorar cómo hacemos estas valoraciones, porque es un tema muy complicado y muy complejo y que se ha escrito muchísimo. Muchísimo, y es muy interesante. Por eso digo que yo lo veo bien, pero lo veo complicado. Veo más sencillo que los consumidores, nosotros, elijamos gastar nuestro dinero en empresas que tengan unos valores que nos representen. Sí. Y potenciar esas empresas. Y potenciar eso. Me parece más sencillo que buscar como un cambio de abajo arriba que buscar el cambio al revés. Me parece, no sé. De arriba abajo, sí. Sí, yo siempre cuando doy charlas de sostenibilidad y economía circular, si tengo tiempo siempre hablo de lo que yo llamo la parcelita de poder que tenemos cada una y cada uno, que tenemos siempre una pequeña. Hay veces que es muy pequeñita porque a lo mejor solo podemos influenciar en nuestra parcela de poder en nuestra pareja, o si tenemos hijos o hijas, pues en ellos no podemos hacer un pequeño empujoncito a mejor, ¿no? Porque es donde podemos influenciar. Hay gente que no. Hay gente que tiene una parcela de poder enorme y tiene una capacidad de influenciar pues desde hasta nivel pues políticos, ¿no? Que también puedes influenciar en programas, partidas, presupuestarias. O sea, hay gente que tiene un nivel enorme, pero el día a día está hecho de gente que tiene parcelitas pequeñas.
Yo siempre hablo de cómo podemos, dentro de nuestra parcelita pequeña, pues hacer lo que podamos y que eso sí es, parece que no, pero empuja hacia adelante. Yo también tengo el concepto ese. Una de las últimas diapositivas que suelo poner suele ser esa. Vale, pues muchas gracias, Juan Miguel. Y seguimos. Sí, muchas gracias. Además, esta fue de las primeras que recibimos. Sí, esta fue de las primeras, cuando pedimos preguntas. Sí. Luego tenemos aquí una de Ana, que es amiga de Paula. Es clienta de Paula. Clienta amiga ya casi. Que nos pregunta sobre inteligencia artificial y sostenibilidad. Aliados estratégicos o una amenaza latente, nos pone, ¿no? Temón. Entonces, sí, temón. Ha hecho varias preguntas, vamos a ir respondiendo por partes. Bien. Dice Ana, ¿cómo puede la inteligencia artificial contribuir a acelerar los objetivos de sostenibilidad ambientales, sociales y económicos? Bueno, aquí, como mueve datos y grandes cantidades de datos, la inteligencia artificial está para eso. O sea, nos puede ayudar a todo lo que implique tratar y analizar información. Me da igual que sea para investigación, sobre todo investigación, pero también para poder estudiar cosas, sacar conclusiones rápidas de cosas, también poder tratar volúmenes de información que se llevan recopilando desde hace muchísimos años y poder resumirlos más rápido que una persona, pues, lleva... Estoy pensando en mí misma ahora mismo, que estoy teniendo que estudiar el entorno de una empresa, el contexto, y me está costando un horror porque tengo que leerme infinidad de cosas y atar muchísimos cabos. Pues no, pues evidentemente la inteligencia artificial en ese sentido, bien preparada, que ojo, que yo soy de las que considero que ahora mismo la inteligencia artificial está en modo juguete. Sobre todo el que tenemos en el día a día las personas normales. Las personas normales, sí. Es más bien un juguetito que una pedazo de herramienta de análisis espectacular, ¿de acuerdo? Porque además todas estas son modelos de predicción de lenguaje al final, no son máquinas de análisis ni nada, ¿no? Entonces, bueno, para esas cosas, desde luego puede acelerar, o sea, porque acelera tiempos de investigación, de análisis de información. Ahí yo creo que es su principal punto fuerte. Búsquedas de causas-efectos y de correlaciones que a lo mejor a nosotros se nos escapan. Yo eso lo veo interesante. Ahí ya más no podría decir. O sea, ¿cómo puede? Porque tampoco... Vale, continúa Ana. ¿Qué riesgos emergen de su uso intensivo en términos de consumo energético, impactos laborales o sesgos éticos? Bueno... Esto es un temazo también. Esto, a ver, hemos estado hablando en Oki un rato antes de esto. Ninguno de los dos nos sentíamos cómodos con los datos que había en Internet, porque cada uno era de su papá y de su mamá, y entonces el que está a favor de la inteligencia artificial te da unos datos como más blanditos, el que está súper en contra te los pone en plan como si fuera el monstruo del que se va a devorar el planeta. Entonces... es complicado encontrar unos datos pues lo más objetivos posibles. Yo creo que a día de hoy todavía es un poco pronto para valorar esto, digamos, siendo certeros en la respuesta. La mayoría de los datos están empezando a salir. De hecho, encontramos un estudio que me gusta el título, a ver si soy capaz de traducirlo así on the fly del inglés, que es ¿Cómo de hambrienta está la inteligencia artificial? Y es un benchmarking de energía, agua, huella de carbono para saber, bueno, y el Element Inference, que no sé ni lo que es, sinceramente. Ni idea, no me dice así, no tengo ni idea. Pero, vale, LLMs son modelos, grandes modelos de lenguaje. Sí, la inferencia de los modelos de lenguaje. Y entonces, analiza un poquito, pues analiza ChatGPT, DeepSeek, de estas que tenemos así un poco, pero claro, ellos mismos reconocen al final del estudio que hay muchos datos que son estimación de uso, porque tampoco saben exactamente cuántas consultas se hacen, más o menos, ¿no? Lo que hay, pero bueno, que son cosas un poco, entonces un poco dice que cada vez la inteligencia artificial es más barata y más rápida, pero que ahora mismo está en un punto que hay un consumo de recursos bastante desproporcionado. No es un poco la conclusión por ahora. Sí que hay algunos datos que me gustaría comentar así rápidamente, que a lo mejor son un poquito más objetivos quizá que otras cosas que hemos visto, para que nos hagamos un poco la idea de por dónde va la cosa. Por ejemplo, aquí estiman... dan los datos para empezar de las inteligencias artificiales, en concreto es de ChatGPT 4,
Porque además es que encima es eso, tenemos ChatGPT 4, ChatGPT Mini, ChatGPT 3, no sé qué. O sea, bueno, ChatGPT 4 y valoran lo que calculan que sería el mínimo, ¿no?, esperado de uso y el de ChatGPT, ¿no?, de consumos, y el máximo en función del rango ese de usos que tampoco pueden decir exactamente cuánto es. Entonces, por ejemplo, algunos datos que nos sirvan un poco para comparar. Analizan cuánta energía consume una búsqueda de Google y nos pone que son 0,30 vatios hora. Vatios, no kilovatios, vatios. Vale. 0,30. Una búsqueda de Google. Ahora, al lado me pone una búsqueda en marzo de este 2025, corta, en ChatGPT, que yo entiendo que una corta, no me he leído el estudio al detalle, pero entiendo que sería parecido a esa búsqueda de Google, ¿no? Una pregunta similar a esa que le acabo de hacer a Google, en plan de ¿qué edad tenía no sé quién? Que es una de las típicas búsquedas que hago yo más en Google. ¿Cuántos años tiene no sé quién? ¿Se ha muerto no sé quién? ¿Cuántos años tenía cuando se murió? Es la típica cosa. Pues, por ejemplo, nos dice que son 0,42, una corta, vatios hora. Es 0,12 más vatios. Claro, esto así no parece mucho. Ahora, de repente, si lo extrapolamos a todas las que haya, claro, habría que ver. Pero yo creo que ahora mismo hay más búsquedas en Google que en ChatGPT, creo. A lo mejor me equivoco, ¿eh? La gente ya consulta más a ChatGPT que a Google. Ya, lo que pasa es que ahora en Google, que te mete también respuestas generadas con IA. No sé. Bueno, tenemos ese dato. Tenemos también otro dato, por ejemplo, de consumo de energía respecto al uso que se hace en el mundo real. Y entonces, por ejemplo, más o menos, el dato no es exacto 100%, pero ese mínimo de consumo al año de ChatGPT, que se ha calculado para 2025, en megavatios hora, coincide con la suma de consumo esperado de 325 universidades. Que no está mal tampoco. ¿No? O el equivalente también, más o menos, es un pelín más que 35.000 hogares. Creo que como es en Estados Unidos, pues se considera hogar en Estados Unidos, que también tienen otros consumos. Por eso todos estos estudios hay que mirarlos. Sí, no es un dato europeo, es un dato estadounidense. Consumo de agua, que es otro de los grandes problemas de las inteligencias artificiales, pero no solo, sino de todos los centros de datos. Aquí hay que ser realistas, ¿eh? La inteligencia artificial utiliza lo mismo que Google en sus búsquedas de Google. O sea, que no pensemos que los demás se libran. Tenemos aquí un cálculo que dice más o menos que el consumo de agua de ChatGPT 4 equivale a lo que beberían al año 1.200.000 personas de agua potable. O, ¿a ti te gustan las piscinas olímpicas? Porque nos gusta mucho hacer esa comparación. El equivalente a 500 piscinas. Un poquito más de lo que serían 500 piscinas olímpicas. Pues eso, que son datos un poco también complicados, yo entiendo. Que esto se irá cada vez más refinando y siendo más claros. Sí, luego en emisiones, que es la otra gran queja de esto, en emisiones nos equipara el consumo de un año de ChatGPT el uso a aproximadamente 30.000 coches de gasolina. Más o menos es muy parecido, unos 138.000 toneladas de CO2 y el otro son 138.125, o sea, prácticamente lo mismo. Al final está claro que los impactos del consumo de datos, porque vale cualquiera, es centros de datos que consumen energía, consumen agua y generan CO2, emisiones. Al final es donde van los impactos mayormente, no digo solamente. Porque también tienen otros, pero son menores. Ahora nos sigue diciendo Ana, ¿qué condiciones se tienen que dar para que la IA sea una aliada de la sostenibilidad? Eso es. Que también, o sea, al final, yo soy de las que, o sea, hay gente que quiere que acabe la IA, que desaparezca, que tal. Yo creo que va a ser una herramienta con la que vamos a tener que convivir, nos guste o no nos guste. Entonces, como no soy la única que lo piensa, pues existen cosas como, por ejemplo, la ESIA, que es la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Aquí en España. Existe aquí en España, en nuestro país, que se dedica precisamente a intentar que la IA sea verde o sostenible por diseño. Y trabaja todo el tema relacionado con algoritmos verdes. Que básicamente los algoritmos verdes, así explicar en modo sencillo para alguien que no tenga ni idea, es simplemente que cuando planteamos un algoritmo, que es cómo funciona una orden que le estamos dando a una máquina, cuando los diseñemos,
se tenga en cuenta que consuma lo menos posible, que sea lo más eficiente posible, que se tengan en cuenta pues eso, esos criterios de cuánto tiempo tarda. Una máquina al final tarda tiempo, que parezcan microsegundos, ¿vale? Pero una máquina tarda tiempo en funcionar y en dar respuesta. Pues intentar hacerlo lo mejor posible para que tengan el menor impacto posible. Dicho esto, además tenemos un reglamento de la Unión Europea del año 2024. O sea, sí, hace nada, que modifica un montón de reglamentos, pero que la idea es, el título es más largo, pero la idea es proporcionar un marco sólido para garantizar que la inteligencia artificial sea segura, ética y sostenible. ¿Y qué ideas transmite o qué plantea este reglamento? Pues que haya una certificación y una evaluación continua de las inteligencias artificiales obligatoria, que además las organizaciones que trabajen con inteligencia artificial tienen que incluir un análisis de sostenibilidad en el diseño de los algoritmos, que esto es lo que yo os decía de los algoritmos verdes. Habla también de una transparencia ambiental, diciendo que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a conocer el impacto ambiental de las decisiones automatizadas. Que sepáis que hay muchas inteligencias artificiales que lo que hacen es ahorrar tiempo tomando decisiones por seres humanos. Entonces, ¿cuál es el impacto de estas decisiones? Y que además las entidades que estén encargadas de certificar estos sistemas de inteligencia artificial tienen que tener experiencia en sostenibilidad y evaluar los impactos ambientales. Y se contemplan sanciones por incumplimiento de todo esto. Lo cual ya da un poco de pista, ¿no? De hacia dónde van un poco las cosas. La velocidad a la que se consiga esto, los plazos, tal, no lo sé. Lo que sí sé es que la velocidad a la que se extiende el uso de la inteligencia artificial es enorme. Sí. Entonces espero que esto vaya más o menos a la par o dentro de lo que cabe lo más posible. Y en este sentido que estabas comentando, a mí lo que se me ocurre y que yo aconsejo, porque yo en mi día a día no utilizo IA, es utilizar IAs europeas. Sí. Porque obviamente estos reglamentos, estos principios, cuando decíamos antes de los valores, pues no son los mismos los valores europeos que los valores americanos o los valores de cualquier otro país. Entonces, si nosotros estamos alineados con estas políticas, pues utilicemos herramientas que se basen o que estén regidos por estas políticas. Sí, de hecho, yo que tengo aquí a un señor aquí a mi espalda que está en proceso, no sé cómo lo dice, de desgoogleificación, no sé. Sí. Se está quitándose todo lo que sea, además de todas las herramientas que sean relacionadas con Google y Meta y todo lo que sea de origen norteamericano, y está buscando alternativas europeas. Luego se lo pregunto y me lo dará. Para ponerlo aquí si a alguien le interesa, hay una página web o lo tienes tú, una página web con un montón de alternativas europeas de programas y cosas que utilizamos todos los días. Para trabajar, para ocio, ya está el equivalente a Instagram si nos apetece, o cosas así, pero sobre todo para herramientas de uso de trabajo del día a día, que son de origen europeo, y si alguien tiene esa inquietud, ¿no? Pues adelante. De hecho hay países, creo que eran Francia y Alemania, que estaban incluso, no utilizaban Microsoft Office, que ahora ya no se llama así, se llama Copilot, pero... pero que ya no utilizan en la administración pública, no utilizan este tipo de herramientas, sino herramientas libres. Entonces, lo podemos poner también en los enlaces si alguien tiene esa inquietud. Muy interesante también pensar en... cuando pensamos en las inteligencias artificiales, hay cualquier herramienta y cualquier compra que hagamos, que hay algo que es la internalización de los costes, que se ha hablado siempre de internalizar los costes ambientales. Cuando una empresa contamina, pues de alguna forma tenemos que ese coste que está generando a la sociedad, devolvérselo a la empresa para que sus productos reflejen ese coste eso. Que se está. Bueno, pues tenemos que pensar cada vez que utilicemos una inteligencia artificial si estamos pagando algo. Si no estamos pagando algo, alguien está pagando ese coste, ¿vale? Siempre. Esto es, y esto nos vale para cualquier producto, cualquier servicio, cualquiera que utilicemos. Si utilizamos algo gratis, alguien lo está pagando. O muy barato, que no tiene sentido de que sea tan Eso barato. Es. Algo que un ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, en la fast fashion, en la moda rápida. Cualquier persona que se plantee realmente comprar para una camiseta, comprar una tela, recortarla, montarla, coserla, patronar, no sé qué, y que esté lista para la venta al público, que cueste menos de determinada cantidad, eso es que alguien está pagando de alguna manera
esa falta, ¿no? O sea, si te cuesta 5 euros en vez de 50, a lo mejor los 45 euros que faltan son por algo. Efectivamente, entonces, siempre que utilicemos cualquier producto o servicio, pensemos que alguien lo está pagando. Entonces, si no se internalizan los costes de la IA, si a ti te sale gratis, hay algo que está fallando ahí. Hay algo que está por otro lado. Efectivamente. Muy bien, ¿seguimos? Seguimos con otra pregunta de Ana. Sí, pero que no tiene nada que ver porque nos habla... Que no tiene nada que ver. Dice, más allá de los indicadores tradicionales, ¿cómo medir el ROI social de la sostenibilidad? Ahora nos explicas qué es eso. Mientras los indicadores ambientales y económicos están más desarrollados, la dimensión social sigue siendo un reto. ¿Cómo se puede calcular el retorno de inversión, ROI, de iniciativas sociales dentro de la estrategia en sostenibilidad? Y continúa. ¿Qué métricas o enfoques son efectivas para visibilizar el valor generado en aspectos como inclusión, bienestar, cohesión comunitaria o equidad? Me encanta la pregunta. Es de las difíciles, pero me encanta. Existen herramientas específicas de medición del impacto social, o sea, del retorno social de la inversión. De hecho, hay una que es ROI, o sea, con la S delante del ROI, que es retorno social de la inversión. De hecho, se puede hacer evaluativo, que se llama, tiene ahí dos tipos. El evaluativo, es decir, cuando ya se ha hecho un proyecto que tiene determinado impacto social, se evalúa ese impacto, tiene una forma de calcular. Uh-huh. Y tiene la opción de pronóstico, es decir, antes de que vayamos a hacer ese proyecto, hacemos una preevaluación de cuál va a ser ese retorno social de la inversión. Evidentemente, es mucho más fácil hacer el retorno social de la inversión post-proyecto, porque ya sabemos qué resultados hemos obtenido, ya podemos calcular qué inversión hemos hecho, hemos visto cómo nos han salido las cosas, qué ha salido bien y qué ha salido mal, que hacerlo a pre. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy con un proyecto que está a pre. Yo estoy haciendo la evaluación de impactos de un proyecto en pre. Uh-huh. Claro, ahí tienes que presuponer que vamos a conseguir este objetivo, que nos va a costar este esfuerzo, que vamos a necesitar este dinero y no vamos a necesitar más, que si hacemos esto vamos a conseguir estas cosas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se hace, no solo con el SROI, sino que también existen más metodologías, pero el enfoque es un poco eso. En términos generales, todas las metodologías de este estilo se basan un poco en lo mismo. Es, por un lado, una cosa que ya hemos hablado 1000 veces. Primero, entender los grupos de interés. Nos suena, ¿no? Esto de los grupos de interés, no solo del episodio anterior, sino de muchos otros. Tenemos que entender muy bien qué grupos de interés están involucrados aquí, quiénes se van a ver afectados directamente por ese proyecto. Y lo ideal sería saber cuál es su situación preproyecto, y normalmente, de hecho, se hacen encuestas y estudios y se hablan con los posibles grupos de interés antes de hacer el proyecto y luego después cuando lo terminas para poder evaluar ese cambio, si ha habido cambios o no, ¿no? Pero bueno, es fundamental tener en cuenta quiénes son los grupos de interés. Luego, como organización, tenemos que analizar qué es lo que vamos a hacer, qué actividades vamos a hacer exactamente y lo que se llaman entradas y salidas, es decir, qué cosas vamos a aportar nosotros en ese proyecto y qué consecuencias va a tener, o sea, qué va a salir de eso, y evaluar el impacto que tiene. ¿Vale? Se evalúan los impactos y se usan indicadores muy parecidos en realidad a los que estamos acostumbrados de sostenibilidad. Es decir, igual que, por ejemplo, mides el consumo eléctrico de una organización como impacto ambiental, ¿no? Sí. Si tu proyecto social implica facilitar, por ejemplo, el acceso a la inserción laboral de X personas, pues puedes valorar, ¿no? Si esas X personas después de tu proyecto han conseguido empleo. Puedes ir más allá y decir, vale, han conseguido empleo, ¿en qué condiciones? También, ¿no? Depende si te interesa evaluarlo o si te interesa decir, vale, han conseguido empleo, pero en lo que yo quería. Porque hay veces que hay proyectos sociales que es, por ejemplo, para formar en un área en concreto. En empleo verde se utiliza mucho, ¿no? Vamos a formar a la gente para potenciales empleos verdes. Y luego analizamos cuánta de esa gente que ha participado en nuestro programa ha conseguido empleo verde. Pero hay veces que no valoran si han conseguido empleo verde, sino si han conseguido empleo. Ya. Es uno de los problemas que nos encontramos, ¿no? Pero tenemos que valorar un poco qué impactos vamos a tener, qué va a cambiar. Por ejemplo, una de las estrategias que se utiliza o de las técnicas es la teoría del cambio, que básicamente es como plantear qué vamos a hacer y cuál es el problema que vamos a intentar resolver, qué causas tiene, o sea, de dónde viene ese problema y qué
consecuencias tiene que exista ese problema y a partir de ahí diseñar y evaluar qué posibles impactos va a tener lo que nosotras hagamos en el proyecto. Sé que suena como muy abstracto, en realidad luego cuando te pones a ello se aterriza más y luego de hecho se calculan cosas y de hecho seguro que alguna vez habéis visto algún titular o algún estudio en plan de por cada euro invertido en formación claro, el Estado sí. recupera 5 euros, por decir algo así, ¿no? Eso se hace dentro de la evaluación del impacto social. Claro, hay que tener las métricas comparativas, hay que saber cuánto cuesta tener a una persona sin formar parada al Estado, por ejemplo, es una de las cosas que hay que mirar, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué costes implica que haya personas sin trabajo al Estado? ¿Qué coste se ahorra el Estado si esa persona está trabajando, ¿no? Porque claro, esa persona... Esto es muy típico para temas de salud. En temas de salud se hace, pues también se hace en impacto social, ¿vale? Pues eso, ¿qué impacto tiene ver un espacio, por ejemplo, incluso algo que parece como lo del paisaje, ¿no? ¿Qué impacto tiene tener un espacio degradado en un entorno urbano, por ejemplo? Que en el proyecto en el que estoy es una de las cosas que hay, ¿no? Hay un entorno que está olvidado, es una antigua ruina minera y está eso, en ruina minera. Entonces, ¿qué impacto tiene, ¿no? Para la gente? Pues mira, una de las cosas que se ha detectado es que genera en la ciudadanía sensación de inseguridad. Uh-huh. Entonces, claro, arreglarlo, si quitamos recuperaríamos esa sensación de seguridad. O sea, la gente no pasa por esa zona, esquiva esa zona. O sea, es una de las cosas que se pueden arreglar, ¿no? Entonces, ¿qué implica hacer eso? ¿Qué costes tiene? Es que hay gente incluso que yo lo tendré que evaluar si por culpa de estar ese espacio así como está y no pasar por la zona, imagínate que coge el coche, porque es la única forma de llegar a algún sitio. Claro. Tendría que poder mirar esas cosas. O sea, al final el enfoque es distinto porque es un enfoque social, pero la idea es la misma que cuando son impactos ambientales. Es intentar encontrar métricas, encontrar lo que costaría mantenerse como está y qué consecuencias tendría hacer el cambio, económicas también, y se dan esos datos. No sé si me he explicado lo suficiente, porque es un tema como que suena, yo lo sé, que suena muy abstracto, pero se puede hacer. Que al final se entiende, y lo que decías tú, igual que si hacemos una valoración ambiental de lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo valoras cuánto vale un parque nacional? Pues bueno, hay formas de hacerlo. Puede ser mejores, más efectivas, no, estar más de acuerdo o no. Pero tienes formas que se utilizan, encuestas. Tú le dices a una persona, si te pongo una entrada para entrar al parque a Cabañeros, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Vale? Yo te digo 5 euros, 10 euros, 15 euros. Pues si al final tú en la encuesta sacas que la gente está dispuesta a pagar 10 euros, tienes tantos visitantes a lo largo del año, sabes que eso se está valorando en tantos miles de euros. No digo que sea lo mejor, lo más efectivo, yo digo formas de hacerlo, ¿vale? O al revés, si degradáramos ese ecosistema y tuviéramos que volver a ponerlo en su situación, ¿cuánto nos costaría? Claro, también es eso, otra por forma. ejemplo, en ambiental es bastante también. Claro, ¿Cuánto costaría, por ejemplo, en el sitio en el que estoy yo pensando, cuánto costaría descontaminar el suelo? Eso es. Por ejemplo. Es que entonces, bueno, decir, eso se puede saber, puedes pedir eso presupuesto y decir, oye, mira, es que es un terreno de no sé cuántos metros cuadrados, que tiene estos contaminantes. Te cuesta tantos millones de euros, me lo voy a inventar, no sé los datos, pero te cuesta tanto. Por eso digo que hay muchas formas, y este tema de la valoración económica del medio ambiente se ha estudiado bastante, hay bastante información y estudios, pero ya te digo que hay miles de formas de hacerlo, con sus pros, sus contras, sus formas y sus aplicaciones para diferentes entornos. Pues para este tema, parecido. Parecido, sí, es parecido. Eso es. Venga, seguimos. Muchas gracias, Ana. Seguimos. Gracias. No te conozco, algún día te conoceré. Bueno, y ahora nos preguntaba Nawai en Mastodon, nos hacía una pregunta. El Nawai es del podcast de Freelandev, que se dedica al desarrollo web y tiene también muchos temas de sostenibilidad. ¿Cuándo lo tenemos que traer por aquí? Sí, un día lo tenemos que traer por aquí. Entonces nos preguntaba y nos decía, ¿os habéis leído el libro Not the End of the World de Hannah Ritchie? En caso afirmativo, ¿qué os ha parecido? Yo me lo estoy leyendo ahora y me está gustando su tono optimista basado en datos. Creo que este tipo de mensajes son mucho más efectivos que los colapsistas. Y ya nos daba las gracias y enhorabuena y esas cosas. Otro libro. Es que la gente lee mucho, lee mucho y confía también en tu capacidad lectora, A ver, que yo leo muchísimo, pero claro, reconozco que mi cabeza últimamente necesita leer ficción, no necesita leer, o sea, lo que estoy, o sea, ahora por ejemplo en vacaciones
me he acabado ya 3 libros, creo, 4. No sé cuántos me he leído en la Pero semana y ficción, algo de claro. vacaciones, pero son todo ficción porque mi cabeza necesita desconectar de la realidad. Yo soy consciente, o sea, yo leo sobre todo ficción y muchas veces ciencia ficción además, o sea, porque es que quiero irme lo más lejos posible. O fantasía, porque quiero irme lo más lejos posible de lo que hay ahora. Entonces, ahí está el caso. Bueno, pero hemos estado viendo... no hemos leído Eso el es. libro. Hemos estado viendo de qué va el libro este, de Not the End of the World, Y tiene buena pinta y me lo voy a añadir a mi lista de lecturas pendientes. ¿de qué Gracias, va? Nahuay, por la recomendación. ¿De qué va? ¿De qué va? Bueno, pues un poco... esta señora, chica, es investigadora, es científica, trabaja en Our World in Data, o sea, Nuestro Mundo en Datos, esa página web en la que podemos ver datos en tiempo real y estadísticas de muchísimas cosas, que es de la Universidad de Oxford, y trabaja sobre todo en temas, y ha estado investigando muchos temas de cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que ha querido plantear en el libro? Pues básicamente... pues te cuenta cosas sobre el cambio climático con datos, que eso es lo que a mí me gusta, o sea, que no es así como genérico, y plantea que se pueden hacer cosas. O sea, en vez de estar diciéndote el mundo se va a acabar, hemos superado los 1,5 grados y vamos a morir todos y todas aquí, tal, etcétera, etcétera, en vez de rendirse a esa ecoansiedad o ese catastrofismo climático terrible, al revés dice, vale, estamos así. O sea, es verdad, no te niega cómo estamos, ¿no? Estamos así. Pero podemos hacer estas cosas. Todavía estamos a tiempo de hacer estas cosas. Y si hacemos estas cosas, se conseguirán estas otras. Entonces, a mí eso me parece un enfoque que, de hecho, yo creo que es el que hace falta ahora mismo. Realista, pero un poco optimista, en plan de... Porque si no, la gente se cruza de brazos, en plan de... Es que no puedo hacer nada. A ver, yo es que... O sea, ahora no, porque tengo el podcast del charco pausado mientras la oposición, pero mis charcos... la mayoría de las veces van en este sentido, en el sentido de decir, vale, pero podemos hacer cosas. Quiero decir, sí. De hecho tenía un episodio recurrente que he hecho unos 3 o 4 versiones que es no estamos tan mal. Y entonces hablaba de cosas que se estaban consiguiendo, que estamos avances que hace 20 años, cuando yo estudiaba la carrera, para mí eran impensables. Que no me pensaba que podríamos llevar. Sí, hemos conseguido, o sea, estamos mal en ciertas cosas, sí, pero no quiere decir que no podamos hacer nada. Y yo esto era lo que decías antes de la última diapositiva de mis charlas y mis cosas, son 3 aspectos que toda persona puede hacer para cambiar el mundo. Y son muy sencillos. Votar, sencillos. comprar y educar con el ejemplo. Y esto lo hacemos todos. Todos y todas, sí. Y tal cual. Tienen un impacto tremendo, aunque nos parezca que no, pero realmente para lo que decías antes, en la medida de cada uno, tiene un impacto muy grande sobre la sociedad. Entonces, para mí, los mensajes positivos y de hacer cosas me parecen básicos, porque es que si no, es lo que dices tú, la gente baja los brazos. ¿Qué más da? Sí. Si ya De vamos hecho, al es una desastre... cosa, en mis charlas de residuos y reciclaje y economía circular siempre hay uno, además suele ser paisano, es que no suelen ser mujeres las que me dicen esto, curiosamente, siempre hay uno de, pero ¿para qué voy a reciclar si nadie recicla? Que es como, no reciclas, separas, pero bueno, no empiezo por ahí porque si no ya tenemos la discusión. No, le he intentado decir con y entonces es cuando dices, bueno, sí que hay gente, o sea, más gente de la que parece. Claro. Y hay mucha gente que hace lo que puede, a veces se paran mal. Mis padres a veces se paran mal, pero porque hacen lo que pueden. Claro, y hay pues veces que se equivocan. Y incluso yo a veces tengo dudas de cosas que no tengo muy claro si merece la si separarlas, si no separarlas, en dónde. Incluso hay veces que no sé ni de qué son, qué material son. ¿Cómo voy a saber? Si no sé ni qué material es, ¿cómo voy a saber dónde va? O sea, eso pasa. Entonces, bueno, no rendirse ante esas cosas y decir, bueno, lo voy a hacer lo mejor que pueda. O sea, no tengo que ser la mejor o sea, no tengo que ser el mega Dalí de la lucha contra el cambio climático y andar... Que por eso lo de antes de la sombra climática, yo no creo que sea necesario que todo el mundo estemos comunicando con un altavoz, hay que luchar contra el cambio climático, no sé qué. No, a lo mejor lo que tengo que hacer es tomar mis propias decisiones pequeñitas y ya está. Sin ser ahí como la gran... Que luego hay gente que tiene que hacer eso, yo también. Y a lo mejor el vecino te ve bajar con varias bolsas de basura porque vas a tirar a los contenedores
y a lo mejor se siente mal. Y ya, yo les miro mal. Claro, y ya a lo mejor ya has conseguido. Mi pequeña parcela de poder es mirar mal a mi vecino. O sea, y que se note, que sabe que es... que yo sé que está separando mal. Pero no lo puedo evitar, ¿eh? Pero es así, yo miro mal. No le diré nada, jamás se lo echaré en cara. Pero mi mirada, si nos cruzamos en el ascensor o en el camino hacia el cubo de basura, se la llevo. Bueno, pues ya está, es que no queda otra. ¿No queda otra? Pues muchas gracias, Nawai. A ver si te tenemos pronto por aquí. Vale, y luego vamos para terminar ya, madre mía, yo creo que nos va a salir el episodio más largo de la historia de RSC. Bueno, que nos escuchen a 1,5 o algo así que... Vamos a terminar con un email que nos mandó hace tiempo, no voy a decir cuánto porque me da vergüenza. Bastante, sí. María Pía Dinano, que nos escribía desde Argentina, ya le respondimos, no le dejamos sin responder. Sí, no, la respondimos, pero vamos a aprovechar la pregunta un poco. Vamos a aprovechar la pregunta un poco, ¿vale? Porque nos habla desde Argentina, y decía que es consultora ambiental y que ha trabajado en el gobierno, y nos hablaba del tema de tasas, impuestos ambientales y su solapamiento, además de su efectividad, ¿no? Y nos contaba un ejemplo suyo allí en la ciudad de Chubut, no sé, donde vive, donde una estación de servicio pues que despache combustible debería inscribirse en 3 registros a nivel provincial: bocas de expedición de combustible, residuos peligrosos y luego vendedor de acumuladores de plomo ácido. Esto ni idea de lo que es. Y entonces preguntaba, ¿no? Se hacía la pregunta de no sería más útil cobrar una sola tasa, mantener un único expediente y facilitar la vida de la persona, ¿no? Porque crear registros que luego no se utilizan o no se ejecutan o lo que sea. Y pues muchas gracias, Pía, pero esto es un problema también no solo en Argentina, que desconozco completamente cuál es la regulación. También, yo desconozco la regulación. Pero yo lo voy a trasladar aquí a la parte ambiental estatal. Y aquí tenemos al funcionario estudiando para ser un funcionario más importante, controlando todo el tema de competencias. Que se note que ha estudiado las OPOs. Esto es un claro tema de competencias. Y es que en España tenemos bueno, no sé si decir un problema, ¿vale? Sí, va a ser un problema, pero un problema del ciudadano o de la política, ¿vale? Que es que se ha hecho muy poca pedagogía en quién tiene las competencias de cada cosa. Entonces, en España tenemos un modelo de competencias bastante distribuido, en las que unas son estatales, otras son de las comunidades autónomas, a veces incluso hay competencias regionales, y luego están las competencias de los ayuntamientos o municipios. Entonces, principalmente y normalmente no se sabe. Entonces, el problema normalmente que suele tener el ciudadano es que no sabe cada cosa a quién corresponde. Entonces, cuando algo no funciona, no sabe a quién tiene que pedirle tiene que protestar, la responsabilidad, a quién tiene que exigirle. Entonces, se dan casos de que hay un problema que es un ámbito nacional y se exige a la comunidad. Entonces, digamos que cuando llega el ciudadano a votar, lo que se acuerda es, no, pero es que este señor hizo esto mal y a lo mejor no era competencia suya. Entonces esto es algo que llevamos en España más de 40 años de democracia y no se hace un esfuerzo por explicar esto. Yo creo que es un problema muy importante. Y que además muchas veces cambian, quiero decir, porque hay veces que se renegocian competencias, por ejemplo, entre el gobierno y las comunidades autónomas. O sea, cuando, por ejemplo, tenemos todo esto de las comunidades que votan por una mayor independencia, como Cataluña, País Vasco y demás, pues tienen negociadas determinadas competencias para darles más libertad que en otras, o sea, las que están asumidas por el Estado. Y se utilizan como parte de negociación en las campañas políticas cada 4 años. En plan, te cedo estas competencias, recupero estas. Va un poco así también, entonces no es algo como estable y estático, sino que va modificándose. Y ejemplos de este tipo de rollos de que las personas, los ciudadanos, no nos enteramos de quién tiene las competencias, son ejemplos muy cercanos, como la DANA de noviembre del año pasado, donde las competencias están hiper claras y aún así la gente sigue echando la culpa o pidiendo responsabilidades a quien no las tiene. O con los temas médicos, por ejemplo, con el COVID. También nos encontramos muchos problemas que se pedían responsabilidades a las personas que no tienen esas responsabilidades, ¿vale? Sí, y el problema es que eso hace subir y bajar gobiernos. Y ya no solo eso, sino que además también se toman decisiones. Por ejemplo, estoy pensando ahora en un caso que es personal mío, que si yo hubiese residido en otra comunidad autónoma, me hubiesen aplicado otros criterios distintos para una cosa, ¿no? Y es inevitable, es así, porque la decisión era competencia autonómica
en un tema de salud. Entonces, es un tema de salud, el tema de salud es competencia autonómica. Si yo hubiese estado, lo hablaba con una persona hace poco por Blue Sky, me sorprendí que en mi caso, en Asturias, en la comunidad autónoma de aquí en Asturias, es muy diferente que si yo hubiese estado en Madrid. Claro. En Madrid hubiese podido estar con la Seguridad Social y aquí en Asturias no, por ejemplo. Y claro, me quedé así como yo pensaba que era que todo el mundo para eso era todo igual, todas las comunidades autónomas eran iguales y de repente descubrí que no, que cambiaba en función de donde estuviese viviendo y es como, esto no tiene sentido ninguno. Pero al final es lo que decíamos, los políticos son reflejo de la sociedad en la que están y es posible que dentro de un mismo país haya diferentes valoraciones de diferentes aspectos y hay sitios donde se valoran más unas cosas y sitios donde se valoran más otras y así se refleja luego en la realidad de las personas. Entonces, cuando en un sitio vemos que no se valora el medio ambiente, tenemos que darnos cuenta de que las personas de ese lugar no valoran el medio ambiente. No valoran el medio ambiente. Es así de crudo y de duro. Entonces, el problema que tenemos con las competencias en medio ambiente es que normalmente están transferidas a las comunidades autónomas. Pero luego tenemos competencias como por ejemplo el tema de residuos, que son competencia municipal. Entonces, a nivel nacional se establecen unos criterios que luego tienen que cumplir, pero depende, tiene que llegar hasta el final. El ejemplo muy claro que yo pongo es la recogida orgánica. La recogida orgánica es obligatoria desde, si no recuerdo mal, diciembre del 2023 en todos los municipios de España. Han pasado casi 2 años y no voy a cifrar el tanto por ciento de municipios que lo tienen implantado porque es ridículo. Entonces, pues aquí donde está el problema. No, ámbito nacional ya está legislado. Ya está. ¿Qué pasa con las competencias la exigencia municipales? la tienes que pedir a tu alcalde o alcaldesa. Efectivamente. O las zonas de bajas emisiones, que tanto problema hemos tenido. A nivel nacional ya se ha regulado, es un ámbito municipal y cada municipio hace lo que quieren sus ciudadanos. Claro, y esto, relacionado con lo que preguntaba esta chica argentina, es lo que genera que haya, pues eso, 3 registros. Eso es. Para una misma actividad a lo mejor tiene que hacer este registro y este registro, porque a lo mejor uno es local, el otro es provincial y el otro es nacional. Es algo que cada vez se trabaja porque no sea así, porque sea cada vez más fácil, pero bueno, la administración es un elefante que va despacio. Va despacio. Para mí es más mamut que elefante. Mira, sí, me parece buena comparación. Es muy efectivo, muy grande, muy duro cuando llega, pero es lento. Muy lento. Muy bien. Te digo cuánto acabamos el episodio 100. Más de 1 hora hablando, ¿eh? Madre, lo siento y gracias al mismo tiempo. O sea, gracias por las preguntas y lo siento porque nos hayáis tenido que aguantar como si fueran 2 episodios en uno. Bueno, ha estado genial. Hemos dejado notas en las notas enlaces para el que quiera escuchar, algo de lo que hemos dicho. Y no para investigar en más profundidad cualquiera de los temas que nos han preguntado, incluso los artículos de algunas cosas. El de Mapatí, por ejemplo, hemos puesto enlace. Sí, también. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidea.com o tu reproductor preferido. Hasta la temporada. La temporada que viene. Nos escuchamos. Bueno, entonces ¿cuándo volvemos? Tú decides, tú eres el opositor. Tú decides. A ver, yo el primer examen lo tengo a finales de septiembre, o sea que hasta ahí imposible. En octubre ya veremos a ver qué hacemos. En octubre veremos. Venga, perfecto. Nos lo planteamos. Pero bueno, en octubre seguramente volvamos. El ritmo ya veremos. Es nueva temporada, a lo mejor lleva otro ritmo. Ya iremos viendo. Ya veremos. Recording stopped.